A mí a veces me gusta hacer esa pregunta. En el camino del Señor yo me imagino que usted ha pensado a veces tirar la toalla, ¿cierto? Sí, no me ha pasado sino a mí. Y yo creo que ha pensado tirar la toalla no una vez, sino varias veces, ¿cierto? Y yo creo que una de las cosas que utiliza el enemigo contra nosotros es el desgaste. Nos va fatigando, nos va desgastando, y en el camino de la fe pues aparece entonces el cansancio. El enemigo trae caos, trae confusión, trae dudas y utiliza problemas emocionales, cantidad de cosas que el diablo utiliza para llevar al cristiano a que se desanime, y aumenta los problemas y aumenta el grado de oposición con el objetivo de que el cristiano renuncie y abandone todo y renuncie a su esperanza. Sin embargo, en la Biblia Dios nos promete victoria. Aquí nosotros tenemos cantidad de promesas de que en el Señor vamos a vencer. Sin embargo, a veces, hermanos, la lucha como que se hace larga, se hace extensa, y uno dice, ¿será que sí? Esto tan difícil que está, ¿será que sí podré avanzar? ¿Será que sí las promesas que el Señor me dio, será que sí se van a cumplir? Y creo que un factor que el enemigo comienza a utilizar es el factor tiempo, ¿no? Porque se hace de pronto extensa la espera, y entonces en esa extensión de tiempo, de esa espera, como que nosotros empezamos a actuar por nosotros mismos, y entonces cometemos errores y nos perdemos las bendiciones del Señor. Pero en medio de todo eso, si nosotros nos volvemos a Dios, Él siempre tiene los brazos abiertos, porque en esencia Dios es bueno. El tema que voy a compartirles esta noche le puse por título: Dios es nuestro escudo y fortaleza. ¿Cuántos saben eso? Dios es nuestro escudo y fortaleza. Y les puse una pequeña imagen allí. Ese es un castillo que está en la cima de un monte. Es una foto real de un castillo que existe hace mucho tiempo. Y quise poner esa imagen para compartirles varias cositas, pero tenga presente eso: Dios es nuestro escudo y fortaleza. Así que vamos a buscar, por favor, el libro de Nehemías. Ubíquese en su Biblia. El libro de Nehemías está después del libro de Esdras. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer el versículo número 10. Nehemías capítulo 8, el versículo 10. Nehemías está después de Esdras, después de los libros de las crónicas. Nehemías capítulo 8. Y vamos a ver eso en primer lugar. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Nehemías 8:10. ¿Están ubicados ahí, hermanos? Nehemías 8:10. Dice: luego les dijo: id, comed. ¿Qué los mandó a comer? Grosuras. ¿Qué es la grosura? Generalmente los hebreos utilizaban ese término para hablar de unas partes de la carne donde viene como con un poco de grasa, y esa parte era muy sabrosa para ellos. Especialmente había una oveja que creo que se llamaba así, la cola era como cola grande, algo así, se llamaba esa oveja, y en efecto la cola estaba compuesta de carne y de grasa, y para ellos eso era una delicia. Entonces el que les está dando esta orden a ellos es Esdras, el sumo sacerdote Esdras. Versículo número 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, o sea, vino sin fermentar, jugo de uva, ¿verdad? Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo
de Jehová es vuestra. ¿Sí están leyendo conmigo? El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hay unas versiones donde la Biblia no dice el gozo de Jehová es vuestra fuerza, sino que dice el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Ubiquémonos primero en el momento histórico cuando este versículo se da. El pueblo de Israel viene del cautiverio en Babilonia. Han estado cautivos 70 años. Cumplidos esos años, Dios toca el corazón de los reyes para que les den libertad a Israel y ellos puedan volver a su tierra. Una vez están allí, ellos comienzan a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Los muros han sido destruidos, las puertas han sido quemadas a fuego, el templo fue destruido, ya no hay culto al Señor. Entonces ellos llegan a reconstruir todo eso. En medio de esa reconstrucción, Esdras reúne al pueblo junto a la puerta de las aguas y comienza a leerles la ley. Y a medida que él va leyendo la ley, el pueblo comienza a sentirse compungido, arrepentido. Y a medida que él sigue leyendo, nos dice la Biblia que los sacerdotes empezaron a hacerle entender a la gente lo que la ley decía y ellos empezaron a llorar. Ellos empezaron a sentir muy tristes. Me imagino que ellos empezaron a darse cuenta que su condición se debía a su desobediencia. No que Dios los había mandado al cautiverio, sino que eran las consecuencias de sus propias decisiones. Así que se empezaron a sentir muy tristes y al final el mismo sacerdote les dice a ellos: ya no lloren más, ya hemos leído la ley, nos hemos arrepentido del Señor y el Señor nos ha escuchado. Entonces, que no haya más tristeza en sus corazones, les dice Esdras, más bien vayan a comer y observen quienes no tienen comida y llévenles comida, que todos puedan comer y que se sientan bien. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es vuestra fuerza, dice aquí la Reina Valera, el gozo del Señor. Pero note que el sacerdote les dice: no se entristezcan, no dejen que la tristeza llene sus corazones. Hermanos, hay una tristeza que viene de Dios, porque el apóstol Pablo lo habla en la carta a los Corintios y dice: bueno, pues esa tristeza ha provocado arrepentimiento. Esa es una buena tristeza, la tristeza que sentimos del Espíritu cuando hemos pecado, que nos lleva al arrepentimiento. Pero hay una tristeza que ya la utiliza más bien, y es cuando el enemigo lleva a la persona a la angustia, a la depresión, a la soledad. Y entonces la persona deja que la tristeza llene su corazón. ¿Y sabía usted que la tristeza hace débil a la persona? Usted notará, y lo sabemos, la tristeza es una antesala a la depresión. Cuando la persona entra en esos ciclos emocionales depresivos, en esos ciclos emocionales de suma tristeza, hasta su sistema defensivo mengua. La persona es más vulnerable a los virus, a las enfermedades. Su sistema se vuelve más débil, empieza a perder fortaleza. Es que lo acabamos de leer: el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, ¿qué hace lo contrario? ¿Qué hace la tristeza? Produce debilidad. Entonces, cuando la persona empieza a caer en suma tristeza, en soledad, se deja arropar por eso, pierde fortaleza. Una tristeza puede venir por una decepción. La tristeza puede venir por una pérdida, sea la pérdida de una persona, la pérdida de un patrimonio significativo, o por varios sucesos tristes, por varios fracasos seguidos. La persona puede caer en una suma tristeza. O simplemente porque llega un momento de la vida donde la persona hace una evaluación de su existencia, hace una evaluación de sus resultados y los resultados son estériles. Entonces la persona empieza a caer en tristeza. ¿Y sabe cuál es una de las cosas, uno de los errores que nosotros cometemos? Es que cuando nos dejamos arropar por la tristeza, una de las cosas que hacemos es dejar de buscar a Dios. Y es un gran error. Porque cuando oramos y cuando leemos la Biblia, nuestro espíritu mantiene fortalecido.
Cuando dejamos de buscar a Dios, nuestro espíritu se hace débil. Entonces esa tristeza se hace más fuerte. Y para la persona es más difícil enfrentar su situación. Por eso lo mejor que podemos hacer cuando estamos en un tiempo difícil es buscar a Dios. Y por eso acabamos de leer: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Como yo les decía, leía varias versiones y hay unas versiones que nos dicen: el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero hay otra versión que leía y dice: el gozo del Señor es nuestro refugio. Entonces quiero mostrarles, porque yo busqué el significado de la palabra fuerza, como dice la Reina Valera, pero mire que al ver el significado de la palabra hebrea, es más correcto decir: el Señor es nuestra fortaleza. Es una verdad que el Señor es nuestra fuerza, pero el texto hebreo indica más fortaleza que fuerza. Miren, la palabra hebrea, pongamos allí la palabra fortaleza en la Biblia se traduce de un término hebreo que es maos. Maos. Y mire lo que significa. En primer lugar, fortaleza significa lugar fortificado. Noten entonces que la palabra fortaleza aquí nos habla en primer lugar de una región, de una zona geográfica, de una ubicación, de un espacio que se puede palpar. Él nos habla en primer lugar de una zona o de una región fortificada. ¿Qué quiere decir fortificada? Es una zona que tiene un muro alrededor. Eso es fortificado. Entonces la palabra fortaleza que se traduce allí, miren ustedes que en primer lugar no es fuerza, sino lugar fortificado. En segundo lugar significa defensa. Y en tercer lugar significa peñasco. ¿Sabe qué es un peñasco? Un peñasco es una gran roca o conjunto de rocas donde se puede construir una fortaleza, que es el lugar ideal para hacer una fortaleza. Porque aquel lugar que se construya en un peñasco no solamente va a tener unos muros alrededor, sino que por ser un lugar alto va a ser casi que inaccesible llegar allá. Entonces miren ustedes cómo los significados de esa palabra nos dejan ver lo que hace el gozo en el cristiano. Como el gozo en el cristiano es tan poderoso y tan fuerte, podemos decir nosotros que el gozo es un poder de Dios en el cristiano. Y el diablo lo sabe, así que el diablo utiliza muchas cosas para robarle el gozo al cristiano. Porque él sabe que cuando le roba el gozo al cristiano lo hace débil, lo hace vulnerable. Entonces, el gozo de Dios viene a ser un lugar alto, la fortaleza viene a ser un lugar alto amurallado, un lugar inaccesible. Pero la Biblia también nos enseña que el gozo de Dios es una fuerza espiritual. Hermanos, el gozo de Dios no tiene que ver con estar sonriendo a toda hora. No, es que tengo mucho gozo. Y yo pienso que el cristiano en su rostro debe reflejar al Señor, porque un corazón que tiene a Cristo refleja ese gozo de Dios. Pero lo que yo quiero decir es que no podemos enmarcar el gozo en eso. El gozo de Dios es una fuerza espiritual que le permite al creyente estar firme y seguro. El gozo de Dios le permite al creyente estar confiado en el cuidado y protección de Dios, aunque el tiempo sea el más difícil. Es el gozo de Dios el que hace que el cristiano esté tranquilo, esté mesurado, esté confiado, a pesar de que las circunstancias sean adversas. A veces a nosotros las emociones nos traicionan. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay personas a las que no les ha pasado nada y ya están tristes, porque simplemente se imaginan que viene un gran problema.
y no ha pasado todavía nada. Entonces ese es el problema de las emociones. La felicidad es algo emocional. Estamos hablando aquí del gozo de Dios, pero la felicidad terrena, la felicidad humana es algo que es emocional. La felicidad es pasajera y la felicidad está sujeta a las circunstancias. Si todo está bien y la billetera está gordita, ¿cómo estás? Feliz. Pero cuando en la billetera, como yo les digo, solo hay almanaques, ¿cómo estás? Mal, ahí en la lucha. Entonces, la felicidad, en ese caso, esa felicidad está sujeta a las circunstancias. La felicidad es de corta duración. La felicidad es algo que vive la persona de acuerdo a su comodidad y a la satisfacción de su ego. Si está consiguiendo lo que quiere y desea, está feliz. Pero saben, hermanos, no lo que siempre nosotros deseamos es lo que Dios nos quiere dar. Y puede ser que en la tierra logremos alguna cosa que deseamos con todo el anhelo de nuestro corazón, y al obtenerla vivimos algunos segundos de gozo. Ejemplo, tal vez usted se trasnocha soñando con el carro, un carro bien costoso, deme una marca. No sabe. Un carro un Audi, ¿no? Un Audi de esos que usan esos jugadores, pues. Ay, yo conozco gente, hermano, que no duermen pensando en un carro de esos. Entonces, supongamos que lo consiguen un día y se van a andar, ¿no? Y en la noche van a dar la vuelta a la familia, a mostrársela a todo el mundo. Pero cuando se levantan al otro día, se dan cuenta que es un carro, al fin y al cabo. Hay que echar gasolina como a los demás, que se ensucia como cualquiera otro. ¿Me hago entender? Entonces la felicidad terrenal es pasajera, eso es temporal, está sujeto de acuerdo a lo que la persona consigue. Y hago una anotación: yo creo que Dios nos quiere bendecir en todas las cosas, pero nuestro gozo está fundado en Dios. La felicidad es algo débil y desaparece. Oiga, la felicidad desaparece cuando aparecen las adversidades. Hasta ahí llega la felicidad, porque es algo pasajero. En cambio, el gozo del Señor hace al cristiano firme, lo hace resistente, lo ayuda para estar como un gran árbol arraigado, que vengan los vientos más fuertes, no se mueve, no lo tumban. Por eso es necesario el gozo de Dios y orar. Cuando usted esté orando, dígale: Señor, llena mi corazón de gozo, llena mi corazón. Hay tres cosas, yo no voy a decir que todos los días se las pido, pero por lo general le pido a Dios en mi corazón amor, porque el primer mandamiento es amar a Dios. Le pido que me dé la capacidad de amar a mi familia, de amar su voluntad, de amar la iglesia, de amar lo que Él desea que ame. Le pido amor. 2, le pido paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y porque la Biblia dice: y la paz de Cristo gobierne vuestros corazones, para no andar afanado. Ay, qué estrés, ¿qué vamos a hacer? Nuestra vida está en las manos de Jesucristo el Señor. Y 3, le pido eso, gozo. Y siempre le digo: Señor, porque tu gozo es mi fortaleza. Amor, paz, gozo. Vamos a ver en segundo lugar que el gozo de Dios nos ayuda a vencer. La Biblia nos promete que en Él somos más que vencedores. Y siempre en nuestro camino nosotros vamos a enfrentar obstáculos, oposición, enemigos. Eso es parte del camino. Pero el gozo nos ayuda a vencer. Así que vamos, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 12. ¿Se acuerdan, hermanos, que yo les estaba diciendo ahora
que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que la palabra fortaleza, en primer lugar, ¿qué significa la palabra fortaleza? Lugar fortificado. Entonces, antes de copiar esto, vamos a ver la imagen ampliada, Johnny. Mire, aquí está la imagen que yo les mostraba. Eso es una fortaleza o un castillo edificado en la cima o en la cumbre de una montaña. Si ustedes observan la ventaja que tiene esta construcción, además de sus muros, observen a qué altura están las ventanitas. De manera que para alguien llegar allá no solamente era difícil, sino que desde las alturas el ejército tenía toda la visión, entonces no era fácil que alguien subiera, y si alguien llegaba lo veían desde allá con mucho tiempo de anticipación. Entonces el hecho de subir ya era difícil, pero una vez se encontraban con los muros, pues mucho más difícil era llegar allá. Era un lugar fortificado, pero además inaccesible. Este se llama el Castillo de Almodóvar. Está en España. Y sabe, una de las características especiales de ese castillo: nunca fue tomado por asalto. Nunca. Por su posición privilegiada. Eso es lo que hace el gozo de Dios en el corazón del creyente. El enemigo no lo puede tumbar. ¿Y sabe por qué? Porque él sabe que no importa qué ocurra en la vida, su corazón está en las manos de Dios. Así que no importa qué ocurra, ese cristiano no va a murmurar, ese cristiano no se va a quejar, ese cristiano no se va a enojar con Dios, ese cristiano no va a dejar de buscar a Dios. Ese cristiano sabe quién es Cristo y sabe que Cristo mora en él. Así que independientemente de lo que pase afuera, Cristo es su Dios y su realidad, y sabe que sea como sea, el Señor lo va a guardar y la victoria le va a entregar. Ellos no pudieron tomar ese lugar siglos, y allá está, hermano, así que cuando pueda ir por allá a España, vaya a visitar el Castillo de Almodóvar. Es un lugar turístico, hermano. No sé cuánto vale la boletica, pero puede ir allá a conocer, para que se suba allá y diga: ay, yo me acuerdo allá del sermón de el gozo del Señor es mi fortaleza. Recuerde que otras versiones dicen: el gozo del Señor es mi refugio. Imagínate qué refugio. Muy bien, vamos al punto número 2. Entonces, el gozo de Dios nos ayuda a vencer. Hebreos capítulo 12, vaya por favor, la carta a los Hebreos, capítulo número 12. Vamos a leer versículos 1 y 2. Carta a los Hebreos, capítulo 12. ¿Están allí conmigo, hermanos? Verso 1, Hebreos 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual ¿por el qué? El cual por el gozo puesto delante de él, imagínate lo que hizo por el gozo puesto delante de él. Primero, sufrió la cruz. Segundo, menospreció el oprobio. Y tercero, se sentó a la diestra del trono de Dios. En primer lugar, nosotros vemos en el versículo número 1 que se nos invita a correr la carrera que tenemos por delante. Cada uno de nosotros tiene una carrera por delante. Y así como en una pista atlética pueden haber 8, 10, 12 carriles, y cada atleta va por su carril. Recuerden que si un atleta se mete en el carril del otro, es descalificado o penalizado. Él tiene que correr por su carril. Entonces nosotros, cada uno de nosotros tenemos una carrera por delante. Y tenemos que correrla con paciencia. Pero se nos sugiere a nosotros aquí
hacer dos cosas, y es despojarnos de las cargas. Hermano, tenemos que aprender a soltar las cargas. A veces nosotros mismos las confesamos, ¿no? Sí. Ay, no, es que ando con una carga de tal cosa. No, es que yo tengo una carga de tal otra. Es que ando tan cargado, ¿no? Y se les ve porque ya andan como cansados. Y nos cuesta trabajo poner las cargas. Hermano, y qué duro es correr con una carga. Qué difícil. Y si el enemigo puede lanzar más cargas, pues las manda, porque eso hace que el cristiano no corra, sino que camine. Al cabo de un tiempo ya se detiene, gatea hasta que queda quieto ya. Ese es el objetivo del enemigo. Pero dice que debemos despojarnos de todo peso y de las tentaciones que vienen y nos quieren enredar para hacernos caer, sino que debemos correr con paciencia. La palabra allí en realidad indica perseverancia, correr con perseverancia. Hermanos, vamos a encontrar obstáculos. Usted ha visto las carreras de obstáculos, ¿verdad? Del atleta, cuando él sale, tiene que saltar unas vallas. Eso parecen unos venados, hermano. Esa gente se levanta y ahora esos pies. En algunas ocasiones no solamente tiene que saltar la valla, sino que al otro lado hay agua. ¿Han visto, verdad? Y hermano, qué carrera la de esa gente. Y nosotros tenemos que correr con perseverancia, porque vamos a encontrarnos con esos que no son agradables, pero que forman parte del carril, hermano. Ahí no está diciendo corre a gran velocidad, ahí está diciendo corre con paciencia o corre con perseverancia. Por eso la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No se trata del que más corra, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Porque sin duda la carrera es más difícil, hermano, cuando nosotros nos dejamos llevar por el orgullo y la soberbia. Pero cuando tenemos un corazón manso y humilde y dependemos del Señor, la carrera es más fácil, porque Él nos da su fuerza. Pero eso dice el versículo 1, pero el versículo 2 nos habla de Jesús. Y nos habla de la carrera de Jesús. Y nos dice que por el gozo puesto delante de Él. Hermanos, a Jesús tenía un gozo delante de Él. Imagínense el gozo delante de Jesús, delante de Él. Y ese gozo que había delante de Él lo hacía correr hacia la meta. Y ese gozo, dice la Biblia, lo llevó a sufrir la cruz. Esto es superar el dolor de la cruz, superar la humillación, superar el sufrimiento de cargar el pecado, todas nuestras enfermedades y todo el castigo que era para nosotros. Él sufrió todo eso por el gozo puesto delante de Él. Qué poderoso fue ese gozo. Y cómo inspiraba ese gozo a Jesús para sufrir lo que sufrió. Pero además de eso dice que también el Señor pudo menospreciar el oprobio. ¿Qué es el oprobio? La palabra oprobio allí significa vergüenza, injuria, deshonra. Al Señor Jesús lo deshonraron. Recordemos, hermanos, que una vergüenza para un judío es despojarlo de sus ropas. Jesús lo crucificaron desnudo. Miren, hermanos, Jesús fue avergonzado a lo sumo. Y Él se sometió a todo eso por el gozo puesto delante de Él. Y en tercer lugar nos dice que Él, el Señor Jesús, conquistó un lugar de autoridad, un lugar de poder, un lugar de gobierno a la diestra del Padre Celestial. Aquí la pregunta, hermanos, es: ¿cuál fue el gozo que pusieron delante de Jesús? Su rostro y el mío. El gozo de Jesús fue ver que por dar su vida nosotros seríamos salvos. Y por experimentar ese gozo, por vivir el gozo de ver la salvación de la humanidad, el Señor se sometió a todo eso. ¿Sabe por qué a veces Dios nos habla y nos dice: quiero hacer esto contigo, quiero hacer contigo aquello, te voy a dar esta bendición,
quiero que seas un instrumento, quiero que llevarte a hacer esto y aquello. O porque a veces Dios nos dice, te voy a poner en lugar alto, te voy a bendecir de tal manera, porque Él quiere que veamos ese gozo y que ese gozo nos inspire a vencer todo obstáculo que en el camino pueda aparecer. Aquí estamos hablando, hermanos, de algo muy serio. Aquí estamos hablando de algo que debe generar en nosotros la certeza de seguir a Jesucristo el Señor sin importar qué pase en el camino. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, hermano, y nos saca cualquier cosita, es porque nos faltan muchas raíces en el Señor todavía. El gozo del Señor nos ayuda a vencer, aunque lo que tengamos por delante sea duro y difícil. Porque en el carril vamos a encontrarnos con pequeños obstáculos y con grandes obstáculos. Pero ante todos ellos el Señor nos va a ayudar. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que vamos a lograr cosas maravillosas. Vamos a ver en tercer lugar una palabra que le sugiero: persevera. Las circunstancias cambiarán. Vamos a ubicarnos en el Salmo 30, por favor. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 30. Persevera, las circunstancias cambiarán. ¿Será que habrá circunstancias en su vida que usted quiere que cambien? Claro, yo también. Yo también. Tal vez usted no está satisfecho con lo que está viviendo en este momento. Tal vez usted no esté viviendo un problema grave. Tal vez esté viviendo si pudiéramos calificar los problemas de 1 a 10, siendo el número 10 el peor problema. Tal vez usted no esté en el 10. Tal vez usted esté por allá en el 7, esté preocupado. Tal vez otros hermanos están en el 5, en el 4. Tal vez algunos están en el 1, están contentos porque la cosa no está tan complicada. Pero aunque estemos siendo bendecidos, yo creo que todos queremos más de Dios y queremos crecer en Él, porque no estamos satisfechos con lo alcanzado hasta ahora, sino que queremos más de Dios. Entonces, persevera, las circunstancias cambiarán. Es decir, las cosas van a mejorar. Y tal vez usted diga, ahí sentado, quién sabe, pastor, quién sabe, está tan duro, pastor. Tal vez usted esté hasta un poquito resistente a creer que las cosas van a mejorar. Gracias a Dios que no se trata de lo que hagamos nosotros, sino de lo que Él puede hacer. Pero vamos a leer y verá. Vamos al libro de los Salmos, por favor, capítulo 30. Vamos a leer, leamos todo el Salmo 30. Empecemos desde el versículo 1 porque yo quiero que nos ubiquemos en lo que estaba viviendo David, el escritor de este Salmo. Salmo capítulo 30, versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Verso 1. Glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. O sea que David estaba enfermo. Algunos comentaristas dicen que era una enfermedad delicada, grave. Verso 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, que es el lugar de los muertos. Hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Así que ¿cómo estaba David? Sí, hermano, estaba que se iba. Esa enfermedad era grave. Estaba que se iba. Pero está alabando al Señor porque el Señor lo sanó. Él dice, y me sanaste. Miren por favor el versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida.
Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Viene la alegría, hermanos. Viene alegría. ¿Sí que a usted le cuesta trabajo como creer eso? A veces nosotros estamos más a la expectativa del sufrimiento que de la alegría. Ay, no, y eso está muy peligroso. ¿Y cómo le parece que viene esto, que viene lo otro? Ay, ¿verdad? Ay, sí. Y podemos incluso hasta aceptar más fácilmente la tragedia que lo bueno. Pero aquí la Biblia dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Este salmo es escrito por el rey David y por lo que acabamos de leer, lo escribe después de que Dios lo sana de una terrible enfermedad. ¿Cómo apareció esa enfermedad? Leyendo los comentarios, parece ser que la enfermedad que vino sobre David o la plaga que vino sobre David se debía a la desobediencia del rey o a un mal propósito en su corazón cuando él decidió censar al pueblo. David decidió censar al pueblo, pero el objetivo de David, como en aquellos tiempos se hacía, el censo no tenía como objetivo principal saber cuál era el número de los habitantes del reino, sino saber cuántos hombres de guerra tenía el reino. Es decir, él quería tener la cifra de pronto para ufanarse de su cifra. No es que nosotros tenemos 1,5 millones de guerreros valientes y armados. Por eso es que yo he conquistado lo que he conquistado. Hermanos, fue tan evidente el motivo del rey David que su general Joab le dijo: rey, el Señor está contigo, ¿de qué te sirve tener ese dato? Y él le dijo: no, señor, me van a hacer el censo. Bueno, señor, y se fue a hacer el censo. Pero la Biblia dice que eso no le gustó al Señor y entonces vino juicio de Dios sobre Israel. Y una de las cosas que vino como ese resultado de eso fue una plaga sobre la nación de Israel y parece ser que también sobre David. Y por eso David enfermó, pero David se humilló delante de Dios y el Señor lo sanó, porque estuvo cerquita de irse. Por eso dice: Señor, no permitiste que yo fuera al Seol. Pero ¿cómo les parece que este Salmo 30 también se cantaba en una celebración especial que se llamaba en Israel la fiesta de la dedicación? La celebraban durante una semana en diciembre y la celebraban o empezaron a celebrarla desde el año 160 aproximadamente, porque es que en esa década, en el año 160 y pico antes de Cristo, un hombre llamado Antíoco Epífanes profanó el santuario, el templo en Jerusalén, lo profanó y él sacrificó un cerdo. Eso se llama o se conoce como la abominación desoladora, que será de cumplimiento futuro cuando venga el anticristo. Entonces ellos estaban oprimidos bajo el gobierno de este hombre. Ese hombre profanó el templo, pero resulta que un día los mismos israelitas se levantaron y lograron derrocarlo y lograron ellos tomar el templo y limpiarlo, purificarlo y lo volvieron a consagrar a Dios. Entonces ellos, agradecidos con ese día y con esa victoria del Señor, establecieron esa fiesta que se llama la fiesta de la dedicación, y cada vez que hacían eso cantaban ese salmo. Entonces, si vemos, ese salmo tiene dos situaciones. La primera, una grave enfermedad. David pasó por una grave enfermedad, pero Dios lo sanó. Y la segunda, Israel estaba perseguido, oprimido, pero el Señor le dio la victoria. ¿Por qué les cuento esto? Porque esa fue la noche de lloro. ¿Se acuerda qué dice David? Dice: y por la noche durará el lloro. Y yo creo que aquí hay muchos que han llorado de noche y no necesariamente adorando a Dios. Yo recuerdo cuando conocí al Señor Jesús y yo no quise ir a una iglesia evangélica, a mí me daba pena. Entonces, como yo andaba así como muy sobrado, no necesitaba de Dios, ya había nacido de nuevo, el Señor me había ministrado, pero yo no quería ir a una iglesia evangélica. Entonces caí en una crisis emocional
Y recuerdo mucho una noche que lloré. Yo no sé cuánto tiempo. Yo no sé. Pero yo sé que se me quitó eso cuando le dije, mañana voy a ir a una iglesia, mañana voy a ir a una iglesia. Se me quitó esa vaina y pude dormir. Pero eso no fue de 15 minutos, hermano, fue una crisis. Entonces, entiendo bien cuando dice aquí, por la noche durará el lloro. Y tal vez aquí hay muchos que han llorado de noche. Y tal vez han llorado de noche cuando están haciendo las cuentas de la vida. Dice, no, pero es que yo no he sacado nada adelante. No me ha salido adelante ningún proyecto. Las cosas me han salido mal. Y mire los problemas que hay ahora. Tal vez. Y yo asociaba la noche con las tinieblas, ¿no? Cuando hay opresión. Cuando el camino no se ve claro, sino que todo está difícil. Pero miren qué dice el último renglón del versículo 5. A la mañana vendrá la alegría. Ustedes saben que va pasando la dificultad de la noche, el frío de la noche, la soledad de la noche, pero empieza a asomar el alba, ¿no? Los primeros rayos del sol. Y a mí me gusta mucho porque creo que es en el libro de Malaquías donde a Cristo se le llama el sol de justicia. A Cristo. Entonces tal vez pasemos por un tiempo complicado y difícil, pero brillará el sol de justicia. Él aparecerá. Y cuando el Señor Jesucristo aparece, todas las situaciones cambian. Y entonces, tal vez hayamos albergado momentos difíciles y tiempos de tristeza, pero la Escritura dice, a la mañana vendrá la alegría. Nosotros no podemos negar, hermanos, la realidad de los problemas, ni negar que muchas veces el desánimo viene y golpea. Pero Dios permite eso también, hermanos, porque nuestro corazón tiene que afirmarse en el gozo del Señor y ser sabios al orar y decirle, Señor, lléname de tu gozo, llena mi corazón de tu gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y eso te hace estar firme en Él. Pase lo que pase, tú sigues firme en Él y al final, como Cristo, vas a alcanzar una gran conquista. Yo le invito a cerrar su Biblia, hermanos. Vamos a orar y vamos a encomendarnos al Señor. Vamos a encomendarnos a Dios. Y yo quiero invitarle a que usted haga una reflexión, porque estábamos ahora evaluando el caso de David y el caso de Israel. ¿Hay algo que entristezca su corazón? Piense por un momento. ¿Hay algo que esté causando tristeza en su corazón?